Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El siguiente testimonio aborda una historia real marcada por el horror. Durante su campaña, Donald Trump y Elon Musk jugaron a ser aliados por el bien de la tierra del dólar. Fue una alianza oportunista, montada más sobre conveniencia que sobre principios. Desde reuniones en la Casa Blanca hasta contratos multimillonarios, ambos se beneficiaron mutuamente. Trump ganaba prestigio al mostrarse rodeado de empresarios visionarios, y Musk aseguraba el respaldo político que sus empresas necesitaban para seguir creciendo. Pero, bajo esa superficie, lo que había era desconfianza, competencia y egos desbordados. No sorprende que todo colapsara de forma espectacular. En el año 2025, apenas semanas después del regreso de Trump a la presidencia, las diferencias salieron a flote. El expresidente lanzó un ataque público contra las energías renovables, tachándolas de ser parásitas del Estado, lo que en realidad era una indirecta al imperio Musk, basado en subsidios fiscales. Musk, sin contenerse, respondió desde su red social con una frase que resonó en todos los medios. La hipocresía de grabar el futuro mientras se subsidian fósiles es la receta para la decadencia. Pero eso no fue todo. Lo que siguió fue un intercambio venenoso que dejó en evidencia lo peor de ambos. Trump recordó a sus seguidores que Musk había tenido que ser rescatado por el gobierno durante la pandemia, y Musk, en un giro más oscuro, insinuó que Trump estaba vinculado a la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Sin pruebas concretas, pero con una estrategia clara: desgastar la imagen del otro a través de escándalos públicos. Es importante entender que ninguno de los dos es ajeno a la polémica. Trump ha sorteado múltiples investigaciones, desde obstrucción de la justicia hasta evasión fiscal, pasando por acusaciones de abuso y pagos encubiertos a una actriz porno. Musk, por su parte, ha enfrentado juicios por manipulación del mercado, despidos ilegales, violaciones laborales y conflictos constantes con reguladores. Su imagen de genio libertario ha sido alimentada tanto por éxitos tecnológicos como por un manejo errático y autoritario del poder empresarial. Ambos comparten algo más que poder. Comparten la convicción de que las reglas no se aplican a ellos. Cuando la alianza se rompió, no fue porque alguno se volviera ético, sino porque dejaron de necesitarse mutuamente. Lo que antes disfrazaban de patriotismo quedó expuesto como una hipocresía funcional, un trato entre dos ególatras que solo veían por sus propios intereses. Y es precisamente en ese fuego cruzado donde reaparece uno de los nombres más siniestros de la élite estadounidense: Jeffrey Epstein. Porque cuando las acusaciones salen de los círculos políticos y se mueven hacia la esfera de lo criminal, la confrontación ya no es solo entre dos hombres poderosos, sino entre verdades enterradas y secretos que muchos preferirían olvidar. Y es ahí donde empieza de verdad esta historia. Epstein, y el círculo que no se rompe, Jeffrey Epstein, no fue un criminal solitario, no fue un simple millonario con perversión. Epstein fue, durante más de 2 décadas, el eje de una maquinaria estructurada, protegida y alimentada por figuras de alto perfil. Su vida fue un rompecabezas cuidadosamente incompleto, sin título universitario, sin orígenes claros, sin una fortuna explicada con exactitud, y sin embargo, rodeado por premios Nobel, príncipes, presidentes y líderes del mundo financiero. Si se construyera una telaraña de sus relaciones, no sería una línea de contactos, sería un mapa del poder global.
Desde sus primeras apariciones en la alta sociedad neoyorquina en los años 80, Epstein cultivó una imagen de benefactor, de mecenas intelectual, de hombre capaz de conectar al talento con los capitales. Sin embargo, las versiones que sobrevivieron a los filtros mediáticos hablaban de algo más inquietante: fiestas privadas, mansiones monitoreadas con cámaras, islas privadas donde la ley no llegaba y vuelos en los que los pasajeros preferían que no quedara registro alguno. Pero, en algunos casos, sí quedaron. Uno de los nombres que aparece con insistencia en los registros de vuelo del famoso Lolita Express, como se apodó al jet privado de Epstein, es el de Donald J. Trump. Aunque nunca se ha probado que Trump haya participado en abusos, es un hecho que se le vio socializando con Epstein en los años 90 y principios de los 2000. Existen fotos, testimonios y declaraciones cruzadas. En el año 2002, Trump llegó a declarar al New York Magazine: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo maravilloso. Se lleva muy bien con las mujeres, especialmente con las más jóvenes". Una frase que, con el tiempo, pasó de coqueta a escalofriante. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso Epstein-Maxwell, mencionó a Trump en documentos judiciales, aunque también aclaró que nunca fue abusada por él. Otros testimonios apuntaban a su cercanía con Ghislaine Maxwell, la mujer que, junto a Epstein, reclutaba, preparaba y entregaba a las jóvenes víctimas. Trump, por su parte, ha negado cualquier implicación, asegurando que rompió relaciones con Epstein muchos años antes de su primera detención. Pero eso no ha sido suficiente para borrar la sospecha. La justicia ha sido más cuidadosa de lo que muchos esperaban. Desde la primera detención de Epstein en el año 2008, cuando logró una condena ridículamente leve, gracias a un acuerdo fiscal con el fiscal Alexander Acosta, más tarde secretario de Trabajo bajo Trump, hasta su muerte oficial por suicidio en el año 2019. Cada tramo del caso estuvo rodeado de omisiones, sellos judiciales y nombres borrados. Esos nombres, los que nunca se han revelado públicamente, siguen protegidos bajo cláusulas de confidencialidad que ni los medios ni la opinión pública han podido perforar. Es aquí donde Elon Musk aprovechó el conflicto con Trump para hurgar una herida que jamás cerró. En uno de sus comentarios en X, Musk compartió un enlace a un artículo donde se hablaba de cómo, según fuentes anónimas cercanas a la Casa Blanca, Trump había bloqueado en más de una ocasión la desclasificación de documentos vinculados al caso Epstein, argumentando razones de seguridad nacional. Aunque Musk no lo dijo abiertamente, la insinuación fue clara. Trump sabía más de lo que decía y no quería que saliera a la luz. Las redes estallaron, las teorías renacieron, y lo que durante años fue una conversación marginal volvió al centro del debate. ¿Quién protege el silencio? La pregunta no es ingenua, porque si Epstein murió o fue silenciado en una de las cárceles más vigiladas del país, si su socia fue condenada, pero sin juicio público completo, si los archivos con los nombres de clientes, testigos y víctimas siguen en bóvedas judiciales selladas, entonces no estamos ante un caso cerrado. Estamos ante una red viva, una red que sigue teniendo poder suficiente como para torcer instituciones, apagar investigaciones y proteger nombres. Y si uno de esos nombres es Donald Trump, el impacto no sería solo político, sería estructural. Implicaría que, más allá de la lucha partidista o del juego de Musk contra Trump, existe un núcleo de poder donde los crímenes no se castigan, solo se entierran. Y si Elon Musk, cuya motivación tampoco es la ética sino el cálculo personal, decide usar esta carta, es porque sabe que la amenaza no es nueva, es reciclada, pero efectiva. Trump no es el único hombre poderoso que aparece en la órbita de Epstein. Bill Clinton, el príncipe Andrés, el empresario Leslie Wexner,
el abogado Alan Dershowitz y hasta el actual director de la CIA han sido vinculados en diversos grados. Algunos con fotos, otros con vuelos, otros con testimonios. Pocos han enfrentado consecuencias legales. Ninguno ha confesado nada. Pero lo que sí queda claro es que Epstein no era el fin. Era la medianoche. Un nodo de conexión. Un puente para quienes querían acceder a lo inconfesable y a cambio dejaban rastros que hoy permanecen bajo la alfombra. Si hay algo que une a Trump y Musk, no es la política ni la tecnología. Es su desprecio por la transparencia, su impulso de dominación y su capacidad de hacer del escándalo un arma. Y en este segundo acto de su confrontación pública, el nombre de Epstein no es una acusación, es una advertencia. No eran rumores lo que corría en Palm Beach y en Manhattan sobre la mansión de Epstein. Eran susurros, comentarios que el personal doméstico hacía bajando la voz, mirando por encima del hombro, como si la casa misma pudiera oírlos. Y casi siempre, el centro de todo era ella, Ghislaine, una antigua empleada de limpieza que pidió permanecer anónima en una entrevista rescatada por The Miami Herald. Dijo algo que muchos otros repetirían en años posteriores. La señorita Maxwell no trabajaba allí. Mandaba, no gritaba, pero nadie se atrevía a desobedecerla. Era quien recibía a las chicas, quien preparaba las habitaciones, quien les hablaba primero. Tenía algo raro. Era cálida, hasta que cerraba la puerta. Se dice que una de sus tareas principales era reclutar. No se trataba de engañar directamente, sino de envolver. Decía que iban a ayudarle con una fundación, o que Epstein iba a pagar sus estudios, que se trataba de un trabajo de verano. Cuenta una mujer que trabajó en la Casa de Nueva York entre 2003 y 2006. Nunca vio lo que pasaba detrás de las puertas cerradas, pero las chicas salían con los ojos vidriosos, como si no supieran qué acababa de pasar. Un piloto que trabajó años en el avión privado de Epstein comentó en una entrevista judicial que Ghislaine estaba en todos los vuelos importantes. Cuando viajaban con celebridades, ella se encargaba de que todos se sintieran cómodos. Nadie preguntaba mucho. Se hablaba de arte, de física cuántica, de música clásica, y siempre había chicas muy jóvenes, pero educadas, vestidas con discreción. Uno de los testimonios más inquietantes no vino de una víctima, sino de un chef. Trabajó en la isla privada de Epstein durante 2 veranos. Le pagaban bien, mucho. Nadie nos decía directamente qué pasaba, pero una vez cociné para una cena donde solo había 4 personas: Epstein, Ghislaine y 2 chicas que no pasaban de los 16. Una de ellas me pidió helado y tenía una camiseta de Disney. No me lo saqué de la cabeza en meses. Hay también historias menos documentadas, que flotan en la red como si fueran mitos, pero que han aparecido repetidas en diferentes voces. Se dice que en la isla, durante las visitas de personajes famosos, Ghislaine organizaba actividades temáticas, clases de yoga, paseos en lancha, hasta supuestos talleres de creatividad. Según un jardinero local contratado por fuera para mantener una zona lejana a la casa principal, había una especie de templo con una cúpula azul. Nunca nos dejaban acercarnos ahí. Una vez vi salir a un hombre en bata y a una chica llorando. Me dijeron que no volviera si quería cobrar el mes completo. Una mujer que trabajó brevemente como asistente de Ghislaine en Londres recordó cómo la vio preparar sobres con efectivo antes de un viaje. Tenía libretas, listas, le encantaban los detalles, y lo raro es que cuando pregunté para qué era todo eso, solo me dijo: «Nunca preguntes por lo que puedas terminar testificando». Renunció a las 2 semanas. Entre los vecinos de Epstein en Manhattan, sí, tenía una de las casas más grandes de todo el Upper East Side. También circulaban historias. Un portero del edificio contiguo dijo que las chicas llegaban a todas horas, con mochilas escolares. Nunca las vio entrar por la puerta principal. Usaban una lateral. A veces salían corriendo.
Lo que más llama la atención en estas historias no es solo el patrón, sino la frialdad con la que se habla de Ghislaine. Nadie la describe como alguien arrebatada o sádica. Todo lo contrario. Era elegante, culta, parecía una directora de colegio privado. Y quizás por eso funcionaba tan bien, porque según otro ex empleado, una parte de ti se negaba a creer que alguien así pudiera estar haciendo eso, pero otra parte sabía que sí. Durante el juicio, muchas de estas personas no fueron llamadas a testificar, algunas por miedo, otras por acuerdos de confidencialidad. Un hombre que manejó para Epstein desde 1998 hasta 2007, dijo que el verdadero juicio aún no ha empezado. Esto era más grande que Epstein, y Ghislaine sabía exactamente a quién no debía mencionar. Maxwell fue sentenciada, sí, pero la mayoría de las personas que pasaron por esas mansiones, esos vuelos, esas cenas, siguen en libertad, algunas en cargos públicos, otras en fundaciones prestigiosas. Se dice que hay listas, se dice que hay grabaciones, se dice que hay habitaciones enteras llenas de discos duros confiscados, y mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que vean la luz. Porque a veces el silencio no es cobardía, es estrategia. El mayordomo de la mansión de Palm Beach dijo una vez, sin rodeos, que en esa casa no había privacidad para nadie, ni para los empleados, ni para las visitas. En una entrevista filtrada años después mencionó que incluso los baños tenían sensores. No sabía con certeza si grababan, pero su instinto le decía que sí. Todo se sentía vigilado, hasta las ventanas miraban raro. Según un exagente del FBI involucrado en la redada de 2019 en la residencia de Nueva York, las paredes ocultaban más de lo que mostraban. Encontramos cables detrás de los libros, cámaras detrás de relojes de pared, y una habitación secreta en el sótano con estantes llenos de discos duros. Ninguno de estos materiales, sin embargo, ha sido divulgado públicamente. Los documentos oficiales solo hablan de material audiovisual comprometedor. Y ya, elegante de atar cabos, o de protegerse, una especie de seguro de vida. Una ex empleada que trabajó en la isla por pocos meses dijo que, antes de que llegaran los invitados, Ghislaine se aseguraba de que las cámaras funcionaran. Ella no solo las conocía, sabía dónde estaban todas. Daba la impresión de que era parte de la estrategia. De noche, Epstein revisaba grabaciones. A veces se reía, otras veces guardaba silencio por horas. Uno de los rumores más repetidos entre personal de limpieza y choferes era que el cuarto más protegido de la mansión no era la caja fuerte, sino una pequeña habitación blindada que solo él abría, con un código distinto cada semana. Se especula que allí guardaba las copias más delicadas. Una vez entré por error cuando estaba medio abierta. Había pantallas encendidas, grabando en tiempo real. Me gritaron. Me dijeron que si lo comentaba, no volvería a ver a mi familia. Contó un electricista que trabajó en 2005 en la isla. ¿Quién salía en esas grabaciones? Nadie sabe con certeza, pero los rumores apuntan alto. Príncipes, empresarios de Silicon Valley, ministros, figuras del cine. Se comenta que algunas grabaciones nunca se usaron para chantaje, sino como moneda de paz, una forma de asegurarse de que nadie traicionara. Otros creen que esos videos eran la clave para su impunidad. Epstein podía ser arrestado, sí, pero jamás sería enjuiciado mientras tuviera esas copias. Un testimonio en off de un exfuncionario federal en 2020, recogido por Vanity Fair, lo resumió así. Epstein no era un simple depredador, era un recolector. Su verdadero negocio era la información comprometedora. Una pregunta queda flotando hasta hoy. ¿Quién tiene ahora esas grabaciones? ¿El FBI? ¿La CIA? Fueron destruidas, copiadas, transferidas. Ghislaine Maxwell nunca habló de ellas, ni siquiera durante su juicio, donde cualquier colaboración podría haber reducido su sentencia.
Se dice que guardó silencio porque sabe que, si habla, la lista completa de visitantes y grabaciones podría desaparecer para siempre, o alguien podría hacerla desaparecer a ella. Un ex-chofer fue más directo. Nadie puede entender a Epstein si cree que lo hacía por dinero. Todo era para tener control, y eso no desaparece con una soga en una celda. Las víctimas hablaron, pero el mundo no escuchó. Algunas lo hicieron en tribunales, otras en libros que casi nadie leyó, muchas más en entrevistas que apenas duraron una tarde en los titulares. Lo que todas comparten es la misma sensación. El peso del silencio sigue siendo más fuerte que la verdad. Una joven, identificada como Jane Doe 102, lo dijo con palabras sencillas en una audiencia de 2021. Todos sabían, y nadie hizo nada. Nadie quiso hacer nada, porque en efecto, sabían. En Palm Beach, donde Epstein comenzó su modus operandi más evidente, la policía tenía reportes desde mediados de los 90. Pero fue el fiscal estatal, uno con ambiciones políticas y conexiones con donadores millonarios, quien permitió que el caso fuera rebajado. Luego, en 2008, Alex Acosta, entonces fiscal federal en Florida, ofreció un acuerdo sin precedentes: cárcel mínima, derecho a salir 6 días a la semana, inmunidad para sus cómplices y un expediente casi sellado. ¿La razón? Se dijo más tarde que alguien, de alto nivel, pidió que se mantuviera el caso bajo control. Hasta hoy, Acosta no ha dado más detalles, solo dijo una vez que le dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia. Y así, por años, las víctimas quedaron atrapadas en un sistema que les recordaba que no todos los criminales reciben el mismo trato. No cuando tienen aviones privados, amistades presidenciales y registros bancarios en paraísos fiscales. Cuando finalmente fue arrestado en 2019, Epstein pasó poco más de un mes en prisión antes de morir. Oficialmente, salió por la puerta falsa. Extraoficialmente, todas las cámaras fallaron esa noche. Los guardias se quedaron dormidos. Las imágenes fueron borradas por error. Nadie fue sancionado. Nadie investigó más allá del expediente. Y mientras tanto, la lista completa de sus clientes, visitantes y cómplices sigue sin publicarse. Incluso los periodistas más agresivos han chocado contra el mismo muro. Documento clasificado, nombre protegido, fuente rechazada. Y lo más preocupante es que, en medio de ese cruce mediático, las verdaderas víctimas quedan al margen, como fue el caso de una de las mayores acusadoras de esta red, Virginia Giuffre, alias Jane Doe 102, la cual fue encontrada muerta en abril de este año. Según se informó, ella misma decidió partir por voluntad propia. Hay versiones que aseguran que Ghislaine Maxwell podría tener una lista completa de nombres, que alguien, en algún momento, podría filtrar esa información. Incluso se especula con la posibilidad de que Elon Musk haya tenido acceso indirecto a ciertos documentos, como parte de sus roces con sectores poderosos. Pero también se teme que, si esa verdad saliera a la luz, no cambiaría mucho. Porque, nos guste o no, el sistema tiende a proteger a quienes tienen más recursos. Los rodea con abogados, estructuras legales complejas y una opinión pública que, a menudo, elige olvidar. ¿Cómo termina todo esto? Aún no lo sabemos. El pleito entre Trump y Musk podría escalar o desvanecerse según convenga a sus respectivas campañas, intereses o alianzas. Podrían surgir nuevos datos, amenazas, revelaciones. Pero nada garantiza que eso impulse una rendición de cuentas real, a menos que ocurra algo inusual, una filtración inesperada, una declaración valiente, una presión social verdaderamente sostenida. Todo podría quedar donde está, en los márgenes de la historia, entre archivos clasificados y promesas rotas, porque el caso Epstein, más allá del horror personal, es también símbolo de algo más amplio, de cómo el poder, cuando está bien conectado,
rara vez se enfrenta a sus consecuencias, y si se vuelve a mencionar su nombre, que no sea solo para debatir si se desvivió o fue silenciado, que sea para recordar que, detrás del lujo, las islas privadas y los escándalos mediáticos, había víctimas. Víctimas que merecían otra vida. Víctimas que aún esperan justicia.